Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Y en el Ágora de hoy conversamos sobre la historia de la Inquisición y para eso me acompaña Javier de la Era. Mencionabas tú en el segmento anterior, Javier, que la Inquisición, a pesar de que reconoces que en algunas ocasiones instrumentó la tortura, merece el reconocimiento de haber sentado las bases del eventual debido proceso y que muchos historiadores, muchos juristas reconocen que efectivamente es así. Y yo me sumo a esta lista. Ahora, yo creo que aún así el proceso empleado por los inquisidores fue deficiente en varios puntos. En primer lugar, el acusado no sabía quiénes eran los que lo estaban acusando. Eso es una violación del debido proceso en los estándares modernos. El acusado sí tiene derecho a saber quién es el que le está lanzando las acusaciones, en primer lugar. En segundo lugar, siempre ha habido una crítica al sistema inquisidor. Sobre todo por parte de los juristas de la tradición anglosajona. El sistema inquisidor o inquisitorial básicamente dice que el juez es prácticamente el mismo cuerpo que el acusador, mientras que en los sistemas jurídicos de la tradición angloamericana dicen no. El juez no puede ser el mismo que el acusador. O sea, el que indaga, el que investiga qué es lo que ocurre, debe ser una persona y el que decide al final cuál va a ser el veredicto debe ser otra persona, porque siempre hay el riesgo de que las funciones de uno las asuma el otro. Entonces, claro, si esas dos funciones radican en una misma persona, hay oportunidad para la corrupción. Y pareciera que esto ocurrió mucho en la Inquisición, o sea, que es que los mismos jueces estaban deseosos, puesto que ellos mismos eran los que estaban indagando si la persona era hereje o no, estaban deseosos de que la persona fuese culpable, bueno, para condenarla. Bueno, fíjate, habría que poner en contexto esas dos críticas, ¿no? Empiezo por la primera, que es totalmente cierto. El que era acusado se presentaba ante la Inquisición y no se le revelaba la identidad de los que lo habían acusado. Eso es históricamente cierto. Pero lo que sí hacía el tribunal y los magistrados era que le proporcionaban al acusado toda la evidencia que se había presentado en su contra. Un punto que no se hacía en los tribunales civiles y que no se empezó a hacer hasta el siglo XIX. Se le presentaban no los nombres de los acusadores, pero se le presentaba toda la evidencia que había sido presentada al tribunal. Una segunda observación es que se le daba la oportunidad al acusado de proporcionar una lista de todos los enemigos o personas que considerara que podían querer implicarlo falsamente en una acusación de herejía. Y si en la lista mencionaba a la persona acusada, los acusadores anónimos del tribunal, se anulaba el proceso. Y de hecho, al anularse el proceso, se le podía hacer un seguimiento a la persona que había emitido la acusación. Entonces, ciertamente, yo pienso también que es criticable no saber la identidad del acusador, pero el tribunal trataba de compensar esto con estos mecanismos. Y hay otra observación que se ha hecho también. Si consideramos, por ejemplo, que la mayoría de las, si lo decimos así, los herejes bien demostrados, los que realmente estaban defendiendo algo contrario a la fe católica, usualmente no venían solos, usualmente tenían un movimiento y era muy una persona que hiciera la acusación evitar que después lo mandaran matar o garantizar la seguridad de esa persona. Mira, algo similar ha ocurrido en juicios contra narcotraficantes en Latinoamérica, donde no se revela la identidad es verdad. de algunos testigos. Pues algunos historiadores han defendido que esto aplicaba en parte en estas situaciones. Estamos hablando de un periodo de la historia de Europa donde las guerras de religión pues estaban en un auge bastante grande. No cualquiera iba a acusar a un hereje que tuviera un grupo bastante grande de seguidores y exponerse a que lo lincharan afuera. Entonces, la idea del tribunal pues era prácticamente defender la identidad del acusador. Yo puedo estar de acuerdo con eso en algunos países de Europa, pero en España creo que el predominio católico fue tal que la verdad es que yo no creo que los herejes que fueron ejecutados realmente tenían un gran séquito. Creo que está bastante documentado que eran figuras marginales, la mayoría, en España estoy hablando, quizás no en otros países, pero en España sí era así. Fíjate, el punto es que, bueno, esto es especulación, pero en la época consideraron prudente manejarlo de esa manera. No tenemos manera de saberlo, sí sabemos de las veces en que realmente hubo el problema del el miedo a que si yo acusaba a una persona prominente, esa persona prominente, usualmente un noble convertido a algún movimiento herético, pues realmente iba a tener los medios y la disposición para eliminarme.
Entonces, oye, esto es un punto importante. Tú mencionabas la segunda crítica que se ha hecho especialmente desde los juristas de tradición anglosajona. Por supuesto que en los sistemas jurídicos de tradición anglosajona el juez es neutral y se pide un fiscal y se pide un defensor y tiene que presentarse la evidencia de acuerdo a reglas jurídicas bien establecidas. Obviamente, esto no es la misma tradición que se manejaba en Europa continental, que siempre se ha manejado más por el derecho romano, más que por la common law del Reino Unido. Pero fíjate que aún así, algunos papas durante el siglo XVI, si no recuerdo mal, pues sí establecieron que para que el magistrado, para que el inquisidor como tal que presidía algún tribunal local de la Inquisición, no tuviera que cargar con la sola responsabilidad de ser el evaluador, tenía que presentarle el caso a una suma entre 30 y 80 personas que se llamaban los boni viri, los hombres buenos. Y esto no era propiamente un jurado, pero sí era un cuerpo consultor que decidía si la evidencia de verdad los convencía o no, y con eso asesoraban al magistrado. Entonces esto pues permitía que se suavizara un poquito la arbitrariedad, y te repito, los números no mienten, estamos hablando de menos de un 1% de ejecuciones como tal. Había la mayoría de las penas de cadena perpetua que establecía el Tribunal de la Inquisición, era normal que a los pocos años fueran conmutadas. Y hay otro aspecto que no hemos hablado, que el acusado, incluso antes de llegar al propio tribunal o algo, cuando se establecía un tribunal inquisitorial en un pueblo, en una ciudad, en España, también aplica en Roma y en otras partes, pues el inquisidor lo primero que hacía era predicar durante un mes en la iglesia local. Y durante ese mes predicaba lo que se llamaba el tiempo de gracia. Durante ese tiempo de gracia, cualquiera que hiciera confesión pública de herejía podía recibir la absolución, y ahí llegaba el asunto. No había ningún proceso ni había ninguna... Bueno, claro, pero yo aquí con un poco más de suspicacia vería esto como una técnica de manipulación, precisamente para inducir un poco de miedo a que la gente se entregara, aun si no era culpable de nada, porque bueno, diciendo, bueno, frente al eventual castigo que pueda recaer sobre mí, yo prefiero confesar falsamente, que este es uno de los peligros que ya también ha dejado la Inquisición. O sea, hoy en día enfrentamos el problema de la tortura, que sigue hoy. Yo creo que hacemos bien en postular que esto no es exclusivo de la Inquisición. En la cárcel de Guantánamo se rumorea que esto ocurre, en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, en muchas cárceles venezolanas, y el problema de las torturas y de estos castigos tan medidos es que muchas veces conducen a confesiones falsas, y no solamente torturas físicas, sino torturas psicológicas también. Entonces, claro, cuando este tiempo de gracia, bueno, yo podría verlo como una reivindicación de buscar una cierta reconciliación entre las partes, etcétera, pero por otra parte, si uno aplica un poco de suspicacia, uno también lo podría ver como una técnica de manipulación psicológica para inducir miedo y dar la oportunidad a la gente de que se arrepienta de cosas que incluso ni siquiera ha hecho. Bueno, fíjate, pero hay que ver también la otra parte, Gabriel. La otra parte es la que usualmente no se ve. Te pongo un ejemplo. Había casos concretos en que las personas acusadas de herejía literalmente pedían ser juzgadas por la Inquisición. ¿Por qué? Porque en la época, cuando el fervor religioso era mucho mayor, especialmente en las comunidades rurales, especialmente con una masa de personas con poca educación, pues era muy frecuente el caso de que cualquier persona fuera acusada de herejía, o que ocurriera alguna eventualidad natural y se interpretara como algo diabólico, se interpretara como algo que tenía que ver con posible oposición a la fe cristiana, y el pueblo llano y sencillo sencillamente agarraba y linchaba, quemaba literalmente a la persona, sin ningún juicio previo y sin ningún debido proceso. En ese caso, ¿qué hacían los inquisidores cuando llegaban? Pues el tribunal se establecía localmente, llegaba un fraile dominico, que era usualmente los encargados del tribunal de la Inquisición. Primero que nada, llegaban con una guardia armada. ¿Y qué hacía esa guardia armada? Esa guardia armada mandaba a todo el mundo a irse para su casa. Así de plano. No podían hacer disturbios, no dejaban linchar a nadie, no dejaban hacer nada. Una vez que se restablecía el orden en el pueblo, pues se levantaba un acta, se levantaba el tribunal, se citaban a los testigos, se hacía todo el debido proceso. Fíjate, en muchísimos casos, el resultado del proceso fue la absolución. Fue que la persona quedaba libre, y ya si alguien reincidía en acusar o algo, ya esa persona es la que tenía problemas. Mira, sobre la brutalidad de los inquisidores hay datos interesantes. Hubo ciertamente
un inquisidor en el siglo XIV, si mal no recuerdo, que literalmente dijo que él quería ser inquisidor para quemar herejes. ¿Cuál fue el resultado de que el hombre lo dijera? El Papa contemporáneo de inmediato lo destituyó y lo metió a cadena perpetua. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la historia de la Inquisición con Javier de la Era. @GAndrade80 mi Twitter.